Salut, comment ça va? Hoy en Parisiendo te vamos a hablar sobre los verbos reflexivos. C'est ¡Comenzamos! parti. Pero si eres nuevo o nueva en el canal, te invitamos a descargar nuestro ebook gratuito que tenemos para ti, que puedes descargar abajo en la cajita de descripción o arriba en la que aparece en tu pantalla. Y en este ebook te damos 5 super consejos para mejorar tu francés al hablar. Bueno, pero ¿por qué te hablamos sobre los verbos reflexivos? Porque en francés como en español los usamos mucho en la vida cotidiana. Pero ¿sabes a cuáles verbos me refiero? Pues son simplemente los verbos como bañarse, levantarse, acostarse. ¿Y cómo podemos identificarlos en francés, Julien? Bueno, como en español, en francés el verbo en el infinitivo está acompañado de se. Tú tienes se en español, pues en francés es se con la E cerrada. Y se viene antes del verbo, al contrario del español. Por ejemplo, levantarse es se lever o prepararse es se préparer. Ok, pero entonces, ¿cómo se conjugan en francés? Pues vamos a ver que en el presente es muy fácil, se parece mucho al español. Nada más ojo con la pronunciación. Vamos a ver el verbo levantarse, se lever. Entonces, me levanto es je me lève. Je me lève. Te levantas, tu te lèves. Tu te lèves. Luego, il ou elle se lève. Il ou elle se lève. Después, on se lève. On se lève. Recuerda que el pronombre on sustituye al pronombre nous al hablar. Después, vous vous levez. Vous vous levez. Y para terminar, il ou elle se lève. Pero si el verbo empieza por una vocal, el pronombre cambia, ¿verdad? Sí, es cierto. La E del pronombre reflexivo desaparece y la sustituimos por un apóstrofe. Vas a ver. Vamos a ver el ejemplo de s'appeler. S'appeler, que es llamarse. Entonces, je m'appelle, tu t'appelles, il ou elle s'appelle. Después, on s'appelle, vous vous appelez, tienes un enlace, vous vous appelez, y il ou elle s'appelle. Y en pasado, ¿cómo se conjugaría? Por ejemplo, si quiero decir, esta mañana me levanté a las 7. Bueno, eso ya lo hemos visto en nuestro video del passé composé, del pasado, pero vamos a ver otra vez. Se conjuga de la manera siguiente. El pronombre personal, por ejemplo, je, después el pronombre reflexivo, me, después tienes el verbo être conjugado, suis, y para terminar el participio del verbo, en este caso, lever. Entonces, je me suis levé. Je me suis levé. Entonces, Fabi, ¿cómo sería la frase? Sería, je me suis levé à 7 heures du matin. Sí, muy bien. Je me suis levé à 7 heures du matin. Te vamos a dejar el enlace del video del passé composé si quieres ver cómo se conjuga con las otras personas. Entonces, ¿cuáles son los verbos reflexivos en francés? ¿Son los mismos que en español? Sí, básicamente son los mismos que en español. Bueno, en general, porque hay excepciones que vamos a ver después, pero funciona muy bien en la mayoría de los casos. Por ejemplo, tienes la categoría de los verbos que usamos, como dijimos, en la vida cotidiana. Por ejemplo, pues levantarse, que es se lever, o prepararse, se préparer, acostarse, se coucher, o también bañarse, que se dice se doucher, se doucher. También encontramos muchos verbos cuando nos referimos a accidentes que nos pasan, ¿no? Por ejemplo, se faire mal, que es hacerse daño, se brûler, que es quemarse, o también se couper. Sí, que es cortarse. Sí. Pero cuidado, hay verbos reflexivos en español que no lo son en francés. Por ejemplo, el verbo irse. Sí, el verbo irse en francés es aller o partir, dependiendo del caso. Por ejemplo, si quieres decir me voy de la casa, sería je pars de la maison. Je pars de la maison. También tenemos el verbo quedarse. Sí, quedarse en francés es rester. Entonces, me quedo en la casa sería je reste à la maison. Otro verbo es el verbo caerse, que en francés es tomber. Sí, tomber. Por ejemplo, si quiero decir que me caí de las escaleras, diría je suis tombé dans les escaliers.
Sí, muy bien. Je suis tombé dans les escaliers. Y otros verbos que no son reflexivos en francés son subirse y bajarse. Sí, que en francés son monter, subirse y descendre, bajarse. Por ejemplo, si quiero decir te dejo, me subo en el avión, ¿cómo sería? Sería je te laisse, je monte dans l'avion. Je te laisse, je monte dans l'avion. Si quieres conocer otros verbos, te invitamos a que leas nuestro artículo completo en la página de parisiendo.com. Te vamos a dejar el enlace aquí abajo en la cajita de descripción. Y para terminar tenemos el contrario. No son muchos, pero Fabi es bueno conocerlos para no cometer errores. Sí, y además que los utilizamos mucho. El primer verbo que te vamos a decir es el verbo descansar. Descansar, que en francés es se reposer. Se reposer, como ves, es un verbo reflexivo. Por ejemplo, si quiero decir que este fin de semana descansé, ¿cómo se diría? Pues se diría, ce week-end, je me suis reposé. Ce week-end, je me suis reposé. Y el otro verbo que utilizamos mucho es el verbo pasar, pero en el sentido de cuando quieres conocer una situación, como ¿qué pasa? Sí, en francés es el verbo se passer. Por ejemplo, en la frase qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Que de hecho en el francés hablado vas a escuchar con la contracción qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? ¿Qué pasa? Sí, y es una frase que la vas a escuchar mucho y además es muy fácil para nosotros decirla. Qu'est-ce qui se passe? Bueno, esto es todo por hoy. Julián y yo esperamos que te haya gustado el video. No se te olvide dejarnos un like y un pequeño comentario abajo. Siempre nos gusta saber pues si te gustó el video. Y bueno, Fabi y yo te decimos ¡A bientôt!